y cuando quieran. Hola, soy Ana Pau Y yo soy Mafer. y esto es todo menos el brief. Y hoy vamos a contarles sobre un tema que la verdad que nos han preguntado en general siempre en el día a día y también ahora que nos han compartido un poco de qué es lo que les gustaría que vayamos platicando y es cómo podemos mantener una amistad siendo socias, ¿verdad? Teniendo una empresa, liderando equipos, etcétera. O cómo siendo socias podemos ser amigas. Ambos aplican, ¿verdad? O también si es válido crear una empresa con una amiga o con un familiar. Entonces, desde el punto de vista de cómo nos ha ido, qué hemos hecho para poder mantener esto a largo plazo, y cuáles son los tips que podemos dar para que esto sea posible. Hay veces donde realmente no es posible y es mejor que la amistad se quede donde es, o el lazo familiar, pero más que todo eso, ¿verdad? Cómo lo hemos logrado mantener y al final florecer, porque no es solo mantenerlo, sino hacerlo florecer, ¿verdad? Total. Y precisamente muchas veces nos han contado o uno escucha historias de terror de éramos amigas y me pasó esto, me hicieron esto. Me robaron no eh, sé cuánto. Sí, mucho de robo, mucho de... Para haciendo pleito, justo como decía Mafer, no se sabe ponerse límite y para haciendo pleito, pero la verdad, nosotras felices de hoy contarles que para nosotros ha sido el caso contrario y muchas veces hasta nos dicen, ala, ¿cómo han podido ya tanto tiempo diciendo amigos? Pero yo creo que si los valores están sólidos y también si hay mucha claridad, si hay buena comunicación, definitivamente es posible, ¿verdad? Un must que yo daría o un tip que yo daría es precisamente ese de la comunicación. Yo considero que Mafer y yo hemos tenido muy buena comunicación. No diría desde el día uno, yo creo que en los primeros años eso fue lo que fuimos trabajando, sí, modificando, diciéndonos mutuamente cómo comunicarnos mejor. Mira, para yo entender esto sí necesito que se me comunique de esta y esta forma o tú de otra, ¿verdad? Sí. Sí. Y digamos, mucho es en el tema de aprender a no tomarnos las cosas personal, ¿verdad? Ir trabajando Total. como personas, no solo, o sea, uno como personas eso, y realmente entender que es en contra de la actitud, ¿verdad? Y no en contra de la persona. Hay veces donde es válido, hay veces donde es inválido y es un crecimiento personal. Al final creo que todo debe de estar sustentado en el tema del crecimiento personal, pero ante todos los valores. Yo creo que al final de cuentas, Dios es el que sostiene mucho de los valores en los cuales estamos sustentados. Y tanto Ana Paula y yo somos creyentes, entonces también compartimos eso y creo que al final también parte de cómo está esto es por la fe, porque al final de cuentas también emprendimos porque teníamos yo creo que al final este fue un impulso que Dios nos dio, un sueño que Dios nos puso para poder ejecutar y poder ser de bendición para más personas. Entonces, pero creo que los valores son clave, ¿verdad? Que compartas valores de honestidad, transparencia, el crecer como personas. Puede ser talentosa la otra persona, puede ser inteligente, eficiente y pueda tener muchas cualidades, pero realmente si no tiene valores, algo va a pasar que va a terminar lastimando a la otra persona, porque al final trata de tener, ser considerada digamos, con los sentimientos, con la forma de pensar, con muchas cosas para poder que esto sea sostenible. Pensemos en esto como un matrimonio. La verdad es que sí, así es como lo... Yo a veces, un matrimonio. ya cuando nos casamos, o sea, nosotros tuvimos Nemo antes, ya después alguna se casó tal año, la otra tal año, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que sí era broma cabal con mi esposo a veces de mi primer matrimonio ya lo tengo, este es mi segundo matrimonio. El primero fue con Mafer, ¿verdad? Yo estoy casada con Mafer y este va a ser mi segundo matrimonio, en broma, ¿verdad? Pero ahorita que tú pusiste esa analogía así, tal cual, ¿por qué? Porque hay que hacer acuerdos, hay que poner límites, hay que saber cabal cómo comunicarse. Ahorita que dijimos lo de la comunicación, mientras tú hablabas, yo quedé rondándome en la cabeza el tema cabal de
ay, qué cliché, qué comunicación, porque a las parejas siempre les dicen que la comunicación, pero es justo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aterrizando lo de los valores que decías, o no aterrizando, sino dando ahí otro tip, como a ver si nos sentamos a hablar de los valores. Eso sí me recuerdo re bien que estábamos empezando y eso sí fue como un must y algo que sí platicamos desde el inicio. No fue de como vaya saliendo. Tal vez obviamente uno va ajustando o cuando ya hemos tenido o ciertas consultorías o trabajado con ciertos proyectos o ahí sí que a veces personas que nos han asesorado en determinados temas, por dar un ejemplo, que si algo del financiero o cuando trabajamos estrategia como tal, de la estrategia de Neuma y estrategia que se va modificando o ajustando, trabajando cada año, siempre hay una revisión del tema cabal de valores y todo, tal vez se cambia wording de algo, uno por otro. La verdad es que la esencia y los primeros que dijimos han estado ahí y siempre vemos cómo ¿Cómo nos vemos? reafirmarlos y obviamente además entre nosotras con el equipo sí ha sido clave y ir haciendo esos recordatorios porque tal vez nosotras obviamente que estamos en eso y que estamos en el día a día y que ya lo hemos tenido siempre claro, a veces a mí me ha pasado el dar por hecho que el team también, ¿verdad? Y creo que ha sido bonito cuando lo hemos podido recordar con dinámicas diferentes, ¿verdad? Y según los proyectos que estamos trabajando, como el de la pasión, el de la responsabilidad, tú ya mencionaste honestidad, que es súper clave para nosotros, también porque se viven hacia los clientes, ¿verdad? Y sí, o sea, si se están planteando el que sirva o no, o el que pueda funcionar o no, o el llevar a cabo una empresa o un negocio con algún amigo o amigos, eso sí les diría, siéntense a decir cuáles van a ser los valores incambiables para ustedes como empresa, ¿verdad? Y que obviamente sean valores que les hacen clic con ustedes, ¿verdad? Bueno, y aparte de parte de estar dispuesto uno como persona a sacrificar, ¿verdad? A sacrificar y no en el mal sentido también de la palabra, sino en el sentido de también poder crecer como persona, porque el crecer como persona también conviene el decir que no a muchas cosas y decir que sí a otras cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que era muy desorganizada y no tenía mucho el tema de concepción del manejo del tiempo. Entonces, pero eso es parte de porque tengo lo que es ADHD y eso es una de las cosas que sucede cuando alguien tiene ADHD, no tienes una concepción del manejo de tu tiempo. Entonces, ¿a qué me metí? Pagué un coaching con una excelente coach en donde me ayudó a establecer rutinas, metodologías que yo puedo hacer para ser más eficiente en mi tiempo. Y ahora, una noche antes de que comience el día, de un día antes, pues me siento a establecer cuáles son las prioridades que yo debo de completar al día siguiente y cuáles son y al día siguiente, pues, y englobarlo, hora por hora, qué es lo que me toca hacer. No me puedo tardar más de esta hora. Entonces, son metodologías y también amigos, ¿verdad? Mucho depende de los amigos en los cuales te rodeas, ¿verdad? Sí. Que los amigos en los que estás, te recomiendan y te impulsan a ser esa mejor persona. Entonces, estar dispuesto a crecer, ¿verdad? Estar dispuesta, ¿para qué? Porque yo entendí en el hecho, ¿y por qué comento esto? Porque yo entendí que si yo era desorganizada con mi tiempo y no sabía manejarlo, afectaba el flujo de trabajo de Ana Paula y también afectaba a los clientes. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para que esto prosperara? Sí. Es el hecho de yo poder cambiar y poder crecer como persona. Y actualmente muchas personas me dicen, ¿y cómo te da tiempo de hacer un montón de cosas? Es que solo es el poderte sentar y establecer y cambiar hábitos. El dormirte temprano, el tomar suplementos, el informarte acerca de si tienes algún tipo de condición, cómo puedes mejorar tu calidad de vida y tu estilo de vida. Entiendo que a veces con niños puede ser un poco más complicado, digamos en tu caso. Sí, tú ya tienes... desde que soy mamá tuve que reajustar nuevamente esos hábitos que mencionas, rutinas, porque
pues tiene su parte impredecible, por decir así, Ujú. que no todo se puede controlar siempre, ¿verdad? Sí. Independientemente, generalmente, en el día a día cotidiano, pero con un bebé, obviamente, mucho más. Sí. Entonces, o sea, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y que nos ha sido súper útil. Cabe mencionar que con ese coaching que hizo Maffer y eso que trabajó ella, enriqueció muchísimo Neuma y son cosas que enriquecen hasta la amistad también, porque entonces ella vino con tips personales para mí, ¿verdad? Y que siempre ha sido como que, la mira, estoy con esto, estoy con aquello. Y ahí es donde entra la parte de la amistad, de cómo ya nos hablamos como amigas y, no, hombre, ¿y por qué no haces esto? Y el consejo y esa parte, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro, como les decía, enriqueció muchísimo Neuma per se o como empresa, porque vino Maffer y trajo de esos hábitos a Neuma también, ¿verdad? O sea, tal vez yo ya gestionaba mi tiempo de una manera por ABC y ya había aprendido ciertos tips también porque me tocó mucha gestión de proyectos en mi trabajo anterior y obviamente traía eso, pero no quiere decir que de lo que Maffer se formara a nivel personal no pueda contribuir, al contrario, o sea, me recuerdo que hasta diseñaste unas hojitas con las horas, se Sí, con imprimieron, la misma hubo un tiempo que aquí metodología. la estábamos usando con el team, luego ya nos pasamos a que si libretas o agendas con eso, pero digamos, el punto aquí es que es esa búsqueda de crecer siempre personalmente nos lleva a esa misma innovación, a cambiar metodología y todo como empresa y que mutuamente como amigas también nos lo podamos contagiar, utilizar y demás, ¿verdad? Ujú, Em, o hasta algún suplemento, ¿verdad? Mafe me ujú. explicó cuál magnesio era el que sí sirve para descansar mejor desde que me tocaron las desveladas con Adrián, mi bebé, en ese entonces bebé, ahorita ya está más cerca de cumplir 2 años, pero no, tiene que ser este tipo de magnesio y todo. Y yo sé que Maffer es súper pilas cuando ya indago podría decir que Maffer ya me ahorró cierto proceso de investigación y yo solo termino de ver tal cosa, no, sí, y pum, y me ha servido un montón, ¿verdad? Entonces, a la conclusión es, como decía Maffer, si uno está abierto a crecer como persona, no debería por qué afectarse una amistad para una empresa, sino al contrario, saber cómo hacer esa sinergia a nivel de comunicación que dijimos y, y ese crecimiento también, ¿verdad? Bueno, y otra de las cosas, por ejemplo, así como las cosas buenas, uno también comete errores. Por ejemplo, Sí. en la última, digamos, y a veces realizamos compras de Neoma por Amazon. Entonces, yo había integrado la tarjeta de crédito para poder realizar estas compras de unas cosas pequeñas que se necesitaban realizar, pero olvidé. Se nos atravesó aquí la Olvidé, Mati, pero se nos vino a visitar Matilde. Pero había realizado estas compras de Amazon. Creo que, bueno, no pasa nada si... no, No, ¿verdad? hace una pausa y sí. Ajá. Em, vienen... Es que me da bueno, había realizado estas compras de Amazon y qué pasa. Digamos, yo no me había dado cuenta que Amazon había dejado la tarjeta de Neuma como tarjeta principal. Entonces, resulta que compras personales las hice de la tarjeta de Neuma. Y según yo depositándole el dinero a la tarjeta de Neuma, La tuya. abonándoselo. Entonces Ana Paula se dio cuenta y yo, bueno, descontámelo, ¿verdad? Toca descontar. Entonces, más que todo es eso. Y después por mi lado, pues yo me puse a identificar qué otras compras se habían hecho con esa tarjeta para que se le reintegrara a la empresa. Al final también trata de ponerse en el bien, cuál es el bien de la empresa. Sí. No ponerse en el cual de juegos de poderes, sino que trata de qué es lo mejor para Neuma, qué es lo mejor para el negocio. Y si nosotros tenemos esa mentalidad de que todo lo que estamos haciendo es por el bien del negocio, esto va a funcionar de maravilla. Entonces, eso es parte de, Sí. ¿verdad? Y aparte,
pues yo lo que creo es que si quieres trabajar con un amigo es válido, pero asegúrate que tenga los valores Sí. y que tenga las mismas ganas de hacer prosperar eso. Total. Y justo va con el ejemplo, el avión, Ah, sí, Solo seguido y justo va con el ejemplo. va. Y justo va con tu ejemplo, espérame, es que me perdí la idea que iba a decir, solo déjame pensarlo. Pero es que sí se escucha Sí, no mejor, worries. esperemos. Esperemos un minuto y así cabal aterrizo en lo que iba a hoy decir. es, cabal, hoy es ejemplo podcast de perritas. Eso sonó muy... Va, espérate. Y justo con tu ejemplo, dos cosas veo ahí súper importantes. Uno, ¿cómo le hablarías tú a un amigo o cómo asumirías responsabilidad siendo amigos esto, ¿verdad? O sea, Ujú. porque a veces, si algo como eso te pasa en temas de pagos, a veces que uno va a algo y las cuentas y no sé qué, ¿cómo se comunican eso entre amigos? ¿Es realmente un amigo que tú puedes tener la confianza de, mira, esto pasó con la tarjeta y no sé qué y no sé cuánto y hablarlo de una manera correcta? ¿O es un amigo con el que solo te frustras y no se lo decís y te estás ya internamente bloqueando y entonces ¿qué hago? Porque ahí Predisponiendo diría, también a la otra sí, persona. correcto. Ahí a lo que voy es de que también hay que analizar que hasta qué punto es amigo o no. Y no tanto hasta qué punto la amistad, sino tal vez mi comentario va más enfocado hasta qué punto la confianza, ¿verdad? Creo que el tema de la confianza y transparencia entre nosotras es otro que ha sido clave, porque si no hay confianza, uy, vas a estar con esa barrera siempre o a la defensiva o ¿y será que ella está robando? ¿Y será que ella está haciendo? Sino que Mafer es una crack como directora de arte y no ando yo como, pero ¿y por qué decidiste con el cliente que tal color? Por ponerles un ejemplo. Ujú. Como que eso sería atacar, le voy a decir, la confianza de lo que tú estás haciendo con tu rol de directora de arte. Ni tampoco llegas Sí. conmigo como, mira, pero es que si esa estrategia estuvo mala porque no sé qué, o si veo lo financiero, por ejemplo, cabal que, no, fijo, tú me estás inventando ahí algo por lo de la tarjeta, por decir algo, ¿verdad? Entonces, Tú lo media hiciste vez, intencionalmente para hacerlo con tu dinero ajá, personal. si nos Realmente vamos a acabar a errores esas cosas, suceden. Ajá. si no hay confianza, definitivamente, les voy a decir de una vez, no va a funcionar, ¿verdad? La confianza, Y antes que igual sentarse a es hablar los como una valores, creo que relación es pilar matrimonial, clave. porque si no Ajá, confías en tu esposo, no va a funcionar tu novio, tu pareja, sí, como no va quieras a funcionar. llamarlo, no va a funcionar. No va a Es funcionar. exactamente lo mismo. Exacto. Y algo más iba a decir con tu ejemplo. Una de las herramientas ya yo también creciendo a nivel personal, por ejemplo, que yo sí fui aprendiendo fue a tener una comunicación un poquito más asertiva, ¿verdad? Fue algo que, pues, que he ido trabajando porque no soy perfecta y no es que yo ya van a creer que soy la máster en ese tipo de comunicación y no, pero a lo que voy es también el cómo abordé yo a Mafe respecto a lo del ejemplo de la tarjeta, que la verdad es súper tu ejemplo, no llegué en modo ataque, ¿verdad? Usaste la tarjeta y tal y tal y tal, y entonces tal y tal y tal, o de una vez, ¿por qué tú no sé cuánto? Sino, mira, veo esto, puedes revisar si está de tu lado tal cobro, no sé qué. Y resultó que sí, Mafer misma, como dijo, fue a encontrar otros y lo explica y demás, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, la confianza, la tranquilidad de que así puede ser la comunicación y de que las cosas por eso sí se van resolviendo. Y justo eso nos lleva al tema de siendo amigos y teniendo empresa para la toma de decisiones difíciles, ¿verdad? No crean que aquí todo es arcoíris de Mafer viene con una idea y sí, o yo voy con una idea y Mafer, ¡wow! Sino, o sea, Yo soy una persona de muchas ideas. Entonces, a mí me toca aterrizarlas y decir que sí, que no. ajá, exactamente. Pero eso es parte del balance. Sí, exacto. Y también lo mismo sucede con una relación. Ahí va a haber uno que es más platicador que otro, uno que le gusta hacer más amigos que otro. Entonces, uno que es más impulsivo que otro, pero es donde ahí está el balance. Y eso es lo lindo de poder crear un negocio, digamos, que la otra persona te pueda balancear y uno lo pueda reconocer, que la otra Sí. persona tiene cualidades que uno no tiene. Entonces, ahí es cuando también se vuelve algo perdurable, porque ¿qué pasa cuando los dos son muy iguales? Sí. Ahí
pues pueden trabajar en sus, no digo que sea imposible, solo va a haber mucho más trabajo y van a haber más áreas de complementar. Entonces, digamos, tengo también otro negocio en el cual me sucede exactamente lo mismo. Mis otros socios, pues también tienen las cualidades que yo no tengo. Entonces, y de hecho son mucho más, Ana Paula es una persona muy down to earth y yo soy esta persona soñadora, que tiene impulsiva y que tiene muchas ideas. Entonces, yo realmente creo que por algo están y por algo estamos juntos y es parte de... Y ahí también recomendándoles, si, como decía, si van a emprender algo y es un amigo o no, o están teniendo estos problemas, el complementarse a nivel de personalidad, o sea, desde la personalidad, tipo de liderazgo, es decir, yo lidero de una manera diferente a como Maffer lidera, pero eso también se tiene que complementar. Yo creo que definitivamente si encuentras a esa amigo o amiga que sí va a ser complementario, ya es un plus ahí, ya es un paso con el que podría fluir muy bien, como decías. Pero si es un amigo con el que hay amistad, porque somos iguales, que también pasa, probablemente van a chocar en muchos aspectos, ¿verdad? Porque entonces ya tal vez sin querer se puede volver una lucha de poder, porque entonces yo tengo razón, pero yo también, pero porque yo hago esto y yo también hago esto. Y también los roles, ¿verdad? Maffer y yo no tenemos los mismos roles en la empresa, porque si tuviéramos los mismos, también estaríamos ahí chocando, porque entonces, como les decía, están sus roles y responsabilidades, están mis roles y responsabilidades, y cada quien con sus fuertes, y entonces, yo sí voy a ver esto, y responsablemente lo voy viendo, y no tiene que estar ni Maffer atrás mío, ni yo atrás de ella con cosas, ¿verdad? Entonces, el balancearse, como decía Maffer, pero en todo sentido, con los roles también. O si yo voy a ver el área financiera administrativa, no va a haber Maffer, yo también miro esto del financiero administrativo, porque entonces, ¿quién hace qué? O empieza también la batalla de, es que yo estoy haciendo todo, o no estoy haciendo nada, o etcétera, ¿verdad? Entonces creo que el ir teniendo esas conversaciones, y que pueden ser conversaciones difíciles, porque no quiere decir que nosotras no hemos tenido que debatirnos entre sí ideas o cosas para las decisiones, ¿verdad? Pero es el poder hacerlo, o sea, no quiere decir que todo va a ser color de rosa todos los días, sino si hay que debatir ideas, las vamos a poder debatir correctamente y sin, ¿cómo se dice? Cero bolas, ¿verdad? Sin tomar las cosas personales, como decía, sin enojo, sin esto y lo otro. Pueden haber roces, no voy a decir que no, a veces ha sido como tal cosa, eso sí me molestó, pero, o viceversa, o Ana Pau, eso sí tal cosa, ¿verdad? Pero el saberlas manejar, y ahí sí que repito lo que he dicho en algunos episodios anteriores, con cierta inteligencia emocional de saber hacerlo, ¿verdad? Porque si uno no, como tú decías, igual que en el matrimonio, peleas van a haber, pero si uno no puede, no tiene la capacidad ni la asertividad de tenerlas y de tenerlas de la forma correcta, va a tronar, porque uno de los dos siempre se va a guardar cosas. Y lo otro que tenemos que cuidar es el hecho de dejar el orgullo y el narcisismo, esos que a veces se pueden llegar a manejar atrás. Y a esto me refiero, hundir a la otra persona para uno salir montado en caballo de oro. Eso no trata a una empresa. Una empresa es, ya sea lo hacemos, es hacerlo juntos o nada. Y a esto me refiero, si uno la canturrea, la empresa la canturrea, Ana Paula también la canturreó, yo la canturreé y todo el equipo la canturreó. Si el logro es de también, y viceversa, también si el logro es de Ana Paula, por lo tanto también es de Neuma, y el equipo también gana. Entonces, no es lucha de poderes, no es yo quedar bien y la empresa y después, pues, ¿cómo podría decirlo? Arruino la metodología de trabajo de la empresa para que alguien gane. Entonces, para que solo un miembro de la empresa salga ganando. Entonces, esto es bastante delicado, y yo creo que
es parte de tener una buena, ser muy introspectivo, creo yo, al final, esa es la clave, introspectivo, ser como self-conscious. Eso iba a decir, Ajá, consciente, justamente. self-conscious Ser más consciente. acerca de nosotros y Sí. de nuestras actitudes y qué queremos lograr. Y al final lo pongo así. Es un poco equivalente a tener una amistad también sana, ¿verdad? Que es tener Ujú. para mí amigos y amistades sanas. Donde hay que poner límites, hay límites, ¿verdad? Y existen los límites de una forma sana. Saber comunicar las cosas, que ya lo hablamos. Y también cuando hay logros, cabal, se celebran los logros. Cuando a un amigo le pasa algo muy bueno, me alegro mucho por él, genuinamente, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo mismo pasa entre nosotras como socias, ¿verdad? Cuando los límites que se han ido formando y poniendo, pues se van colocando y existen. Y ha sido súper sano para la relación. Y cuando hay logros, también a celebrarlo, ¿verdad? O sea, cuando tiene una muy buena cuenta, cuando se tuvo Un branding fue aceptado. X, Y, Z Ujú. logros dentro de los proyectos y el día a día de Neuma, ¿verdad? Es bonito también eso, ¿verdad? Porque desde una llamada de me fue re bien y en la reunión y tal cosa, hasta ala, salgamos a comer y unos traguitos porque hoy sí Compartir tenemos que logros celebrar esto, ¿verdad? Ajá. compartir pérdidas. Al final la pérdida de También, Ana Paula es mía y la ganancia de Ana Paula también es mía. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que estar conscientes. sí. Y al final, pues yo podría decir que la amistad en nuestro caso, gracias a Dios y obviamente a todo este trabajo de nosotras que hemos ido hablando, ¿verdad? Ha sido algo que le ha dado alma, vida a Neuma, ¿verdad? Y que a mí me encanta porque ahorita que lo estoy diciendo, hace súper clic con espíritu que les hemos contado, que es nuestro significado, ¿verdad? O sea, creo que sí le ha dado mucho fuerza en ese sentido no solo al estudio, ¿verdad? A la empresa como tal, sino obviamente a nosotras como personas y como amistad. Y, y pues bueno, sí, como decía, si ustedes se están preguntando si podrían o no tener un estudio, Hay que algo creativo, evaluarlo. empresa, negocio, etcétera, con, Ujú. con alguien, hay que evaluarlo, evaluar la amistad, evaluar desde cómo está la amistad y por ende si pudiera ser la persona complementaria para llevar a cabo y formar una empresa, ¿verdad? Ujú. O puede que incluso la persona de la idea que quiera todavía tenga cosas que trabajar, ¿verdad? Y tal vez la otra persona sí es la correcta, pero tú como persona todavía tienes cosas que trabajar. Entonces es también ser introspectivos con uno mismo. Sí. Así es que siempre, gracias por estar. No dejo de hacerles el recordatorio que está en la landing page del podcast o bien en nuestras redes. Síganos poniendo los temas que les gustaría que les platiquemos y contemos. Y esto fue este episodio. Lo Todo seguimos esperando para escucharnos en todos estos y el siguiente. Y esto es todo menos el brief. brief.